Penta, SQM, Cascadas, Corpesca fueron algunos de los casos emblemáticos de corrupción en Chile de la última década. Tramas de enriquecimiento ilícito, cohecho y fraude fiscal, entre otros delitos de cuello y corbata, cuya madeja estuvo estrechamente ligada al tejido político. En su momento, las investigaciones de la Fiscalía dieron la fuerte señal de que los poderosos sí podían caer por sus delitos y no manipular con esa falsa nobleza y humildad cuando al ser descubiertos intentaban burdamente lavarse las manos al devolver los cubiertos de plata que se robaron del restaurante, porque como se suele decir en el campo magistrado, y como versa el título del libro del que vamos a hablar esta tarde, somos tontos hasta las 12. Olfato y agallas no le faltan, y no le faltaban sobre todo, al entonces fiscal Carlos Gajardo, autor de este libro sobre la corrupción en Chile. Con la experiencia acumulada de la Fiscalía Oriente, reconocía cierto patrón psicológico en los poderosos que delinquen. Eso de estar convencidos de contar con impunidad total, de ser inmunes a toda persecución penal. Poderosos que al ver los avances del trabajo liderado por Gajardo, lo tildaron primero de santón y luego del fiscal loco que nos quiere meter preso a todos. Desde entonces, sepultureros de las causas, homocitos de los poderes fácticos de por medio, comenzó una operación política para desmantelar las investigaciones lideradas por Gajardo, quien con una profunda decepción recuerda: la sensación era que en los tribunales obteníamos triunfos y al interior del Ministerio Público derrotas. Ya sabemos que tanto Carlos Gajardo como Pablo Norambuena renunciaron al Ministerio Público. Y aunque vieron frustrados sus intentos por hacer justicia con los dos Carlos, Délano y Lavín, y sus insultantes clases de ética como castigo ejemplar por el caso Penta, sí pudieron dar cárcel a Jovino Novoa, involucrado tanto en el caso Penta como en el de SQM. Y lograron también generar cambios en las regulaciones de distintas instituciones del Estado. De refilón fueron y son reconocidos por la ciudadanía como una suerte de superhéroes en la persecución de los corruptos en Chile. Por eso hoy todos queremos leer Somos tontos hasta las 12, libro que apenas publicado ya cuenta con su segunda edición y la tercera en marcha. Así que está ahí en las máquinas. Y esta tarde, en Frecuencia Literaria, queremos conversar, por supuesto, con el protagonista de estas historias que da su testimonio en el libro muy entretenido y fácil de leer, Somos tontos hasta las 12, Corrupción en Chile, publicado por Aguilar, que es de Penguin Random House. Carlos Gajardo, abogado de la Universidad de Chile, conocido como el queridísimo exfiscal. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Pero muy gracias por la invitación, Daniela. Además, una extraordinaria presentación del libro y mi persona que es inmerecida, pero la agradezco. No, como corresponde nomás, como corresponde. Y ya que estamos con flores, quiero hacer un punto antes de adentrarnos en el libro y cómo también de alguna forma te sacas ese pudor, te desinhibes. Ya vamos a hablar de lo que te llamó la atención, ¿no? De lo que estaba pasando en Chile para escribir este libro. ¿Sabes qué? Me gustó mucho, te lo digo honestamente, que alguien se atreva a decir: no solo hicimos esto y nos boicotearon, sino que era lo que correspondía, que es un poco lo que tú hiciste, como marcaste también, liderando el equipo ahí con Pablo y otros fiscales, por cierto, abogados, gente proba, lo que se dice hoy de Dorothy Pérez, ¿no? De la Contralora. Pero tú también, a propósito de tu bajada en las redes sociales, es hacer la pega nada más. Qué increíble cómo llama la atención, por eso jugaba con el concepto de superhéroes. Pero tú no te quitas mérito y me parece súper justo, Carlos. Así que, ¿cómo trabajaste el tema del pudor también para ir hacia la escritura? Bueno, era un punto, ¿no? Porque no es fácil contar historias, uno tiene que entrar a decir cosas que muchas veces no se han sabido. Nosotros cuando presentamos nuestra renuncia a la Fiscalía lo hicimos con una carta pública que es parte del anexo del libro, y pues con eso es que siempre nos interesa contar nuestra verdad de lo que había sucedido. Porque creo que es importante que el tiempo que pase no borre la memoria, pero efectivamente hubo hechos que fueron finalmente convenciéndonos de que esta historia había que contarla hasta que tomé la decisión de hacerlo, y ha sido muy sorpresiva
la respuesta del público, ¿no? El libro ha estado varias semanas en los primeros lugares de ventas, se agotó la primera edición, va a la segunda en marcha, está la tercera también, como bien contabas, ya en imprenta, así que muy contento por la recepción porque pareciera que a bastante gente le importa cómo funciona la justicia en su país. Y eres muy claro y muy pedagógico. Y vamos a partir con eso que te desinhibió, que tú comentas, sobre todo en la introducción de tu libro, Carlos Gajardo, que tiene que ver con un regalito de cumpleaños, ¿no? Si no me falla la memoria, 14 de noviembre, pero en este caso del 2023. El caso Bueno, así Pepsi. fue, pues. El 14 de noviembre del año 2023 se publica por el CIPER Chile el audio famoso de Luis Hermosilla, donde él conversa con otra abogada, Leonarda Villalobos, y con un cliente, Daniel Sauer. Y en esa conversación, una conversación de varios minutos, hablan muy descarnadamente de cómo funciona el sistema de justicia, ¿no? Dicen, hay que juntar una plata, una caja negra para pagarle a funcionarios públicos de distintas instituciones, si hay que quemar una oficina del servicio de impuestos internos se quema, contratemos una ucraniana, unas polacas, unas colombianas, ¿no es cierto? Todo esto para sobornar a funcionarios públicos, meten entre medio el caso Penta, dicen no hay que cometer los errores que se cometieron en Penta. Así Y es. eso pasó un 14 de noviembre, yo lo tomé como un Una regalo de señal. cumpleaños, porque una señal, claro, ese audio vino acompañado después de que la Fiscalía incautó el teléfono de Hermosilla. En ese teléfono habían conversaciones, para mi sorpresa, con Manuel Guerra, el que había sido mi jefe, y se referían al trabajo que estábamos haciendo nosotros en ese momento en la Fiscalía. Manuel Guerra había informando en línea todo lo que estaba pasando, las decisiones que pensaba tomar antes de contárselas a nosotros, que nosotros podríamos renunciar a partir de esto. Cuando renunciamos les dice, renunciaron, y ahí viene la frase yo creo clave, ¿no? Donde le dice, las causas VIP se las quité, están a salvo, las tengo en mi poder. Porque al final de eso se trataba todo, ¿no? De que las investigaciones importantes, lo que ellos llamaban las causas VIP, no fueran investigadas profundamente, y toda esa actividad cuando es vida me convenció que esta historia teníamos que contarla y me puse mano a la obra y bueno, el resultado es Somos tontos hasta las 12. Pablo Norambuena participó de las primeras lecturas de tu libro. Te lo pregunto a propósito, ya que hablabas de Manuel Guerra, tildado además como Mosito o como el sepulturero también de las causas por la prensa. Cuando él también, y tú lo señalas en tu libro, lo interpela y van a ustedes presentar la renuncia y les dice, ¿qué obtuviste a cambio? Cuando se develan estos chats, parte de estos chats, no sabemos cuánta mugre va a seguir saliendo desde ahí, ¿sentiste tú y Pablo que obtuvieron una respuesta al respecto? Completamente. En el libro contamos toda nuestra carrera profesional, ¿no? Yo tiendo a hablar en plural, si bien el libro que lo escribo es una historia en que Pablo tiene un papel fundamental. Nos conocimos en la Fiscalía el año 2005, trabajamos y renunciamos juntos esos 13 años y luego formamos una oficina de abogados y por lo tanto nos viendo permanentemente. Y él tuvo un rol muy protagónico en varias partes, ¿no? Y yo lo cuento en el libro, por ejemplo, en esa reunión final con Manuel Guerra, el que tiene un papel más protagónico en esa conversación. Yo había tenido una conversación previa con Manuel Guerra y no le veía sentido seguir conversando, pero Pablo lo encara, ¿no? Y le dice, ¿qué obtuviste a cambio, Manuel? Hace un pequeño espacio de segundos de pausa y le dice jurídicamente, ¿no? Para que no se pensara que le estaba imputando algo indebido, aunque en el fondo se lo estaba diciendo. Años después, cuando conocemos que él, a cambio de acuerdo a la acusación que hace el Consejo de Defensa del Estado, a la querella, ¿no es cierto?, está pidiendo nombramientos en el propio Consejo, en la alta dirección pública, hasta que finalmente obtiene un nombramiento académico por un sueldo millonario en la Universidad San Sebastián, por 22 horas, por mediodía, digamos, a una persona que no es académica. Bueno, uno codige, por supuesto, que lo que obtiene a cambio es un beneficio económico y ratificaba todas las sospechas que nosotros teníamos en su momento.
Por eso a esa casa de estudios se le llamaba la caja pagadora. Volvamos a tu libro, Carlos Gajardo. Eh, Me gusta mucho cómo titulaste los distintos capítulos y el primero, que es algo que además comentábamos acá fuera de micrófono a propósito de nuestro querido también Cristian Arcos, ¿no? Curicano de Curicó y tantos otros, ¿no?, que destacan de esta zona del país. Y quiero detenerme en el Elion Ness del SAC, que lo encontré maravilloso, el apelativo que le daban a tu padre, que aquí tú cuentas, ¿no? Padre técnico agrícola, madre profesora normalista, y cuánto tu padre también marcó en hacer bien el trabajo, en la probidad, cuando estaba ahí fiscalizando en el servicio agrario ganadero, y su Dios proveerá, que de alguna manera la vida te ha mostrado que sí, incluso cuando uno es coherente con uno mismo, con los riesgos que implica, tú estabas en un excelente cargo, que lo que era además la Fiscalía de Alta Complejidad, pocos recursos, nueva y todo, pero era lo que podría llamarse un ascenso, tú también lo señalas, y luego que te empiecen a boicotear. Y mira dónde estás ahora, marcando también de alguna forma un derrotero. Hablemos de tu padre. Sí, yo hablo mucho de mi padre en el libro, ¿no? Porque hay una primera parte donde hago un poco de biografía, ¿ah? Curicano de Curicó. Sí. Fíjate que con Cristian Arco además somos medios vecinos, ¿no? ¿Ah, Así que sí? nos conocemos de chicos, con la familia, siempre que nos encontramos tenemos muy buenas sensaciones recordando cosas. Y mi padre, como bien señalas tú, era funcionario público, entre medio también se hizo comerciante, instaló un negocio de venta de abarrotes en Curicó. Eso le permitió tener un buen pasar económico en años muy jóvenes en Chile, ¿no? En los 80, con mucha pobreza. Y eso siempre yo he valorado que nunca condicionó su posición política, ¿no? Porque en general, cuando te empieza a ir bien económicamente, tú empiezas a cambiar un poquito tus convicciones, ¿no? Y eso se marcaba mucho en periodos de dictadura. Mi papá siempre fue en eso muy consecuente, nunca se perdió, siempre era algo demasiado relevante para él el respeto por los derechos humanos, tener un país con más igualdad, más justicia social, y fueron cosas que nos fue transmitiendo. Y adicionalmente tenía ese don de la fe del cual yo desgraciadamente carezco, ¿no? Entonces, no le tenía miedo a la vida, ¿no? Iba para adelante pensando siempre en esta frase del Dios proveerá. Y yo creo que ese tipo de rasgos, por supuesto, que me fueron marcando de alguna manera a mí, de no tenerle miedo al futuro y de no condicionar cómo te va, ¿no es cierto?, a lo que piensas de verdad. Yo creo que fueron cosas muy importantes del rescate de mi padre. Fíjate que me tocó hacer una presentación del libro con Mónica González y Mónica Rincón hace un par de semanas, y yo hablé también, ¿no? Y una persona rescató en redes sociales una de las frases que yo dije sin darme cuenta, probablemente, que apunta a esto, ¿eh? Y la frase era: yo todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho por homenajear a mi padre. Oh. Y cuando la leí me emocioné, ¿no es cierto? Porque efectivamente tengo un respeto, una devoción muy grande por mi papá, y yo creo que en este libro se nota eso. Sí, totalmente. Por eso quería rescatarlo, de dónde uno viene también, ¿no? Y lo que te ha marcado. Carlos Gajardo, luego ya cuando quieres estudiar, destacando que además eras bueno para las matemáticas en el colegio, por eso también se te dio muy fácil y creías que ibas a ir a Derecho Económico. Ya en la época de estudiar, te viniste de acá a Santiago, como tantos, ¿no?, que hacen de regiones por este país centralizado, estudiaste un semestre psicología en la Pontificia Universidad Católica. Luego te fuiste a Derecho, ciertamente, a la Chile. Ese semestre, que a lo mejor no es mucho tiempo, ¿te ayudó un poquito en el olfato? A propósito de eso que yo leía, que es parte de tu libro, son tus palabras, de detectar cierto patrón psicológico de esta soberbia, de creer que los poderosos son impunes. ¿Te sirvió para tu trabajo? Porque, por último, si a lo mejor no fueron 6 meses, tú ya tenías la inquietud, ¿te gusta leer a la gente o la lees? No, yo diría que mi paso por la Universidad Católica fue muy ¿Fugaz? positivo, tuve amistades ahí, Ah, encontré con gente también de regiones, ¿ah? Así que mantengo un muy buen recuerdo de ese periodo, pero efectivamente
efectivamente la psicología no era algo que me llenara completamente. Me di cuenta rápido de eso y por eso tomé la decisión de cambiar de carrera. En ese tiempo uno no guardaba los puntajes, tenía Todo que nuevo. dar la prueba de nuevo, ¿no es cierto? Así que tuve que dar toda esa vuelta y entrar a estudiar Derecho, que era lo que siempre quise, ¿no? Sí, yo creo que ahí tuve un problema, un momentáneo, una confusión momentánea de haberme ido a estudiar psicología, cuando toda mi vida yo lo que había dicho es que quería estudiar Derecho. Y entras por esas comillas casualidades al Ministerio Público porque retornas a tus tierras, a Curicó. Y de ahí comenzó todo y, bueno, viendo también el derecho penal y después, luego especializándote finalmente en lo que son los delitos económicos, bueno, financieros varios y todas estas aristas que te han llevado a liderar estos casos tan importantes. Y ahí quiero detenerme cuando hablas en la Fiscalía Oriente de cómo fue, digamos, apreciada, percibida en algunos sectores la reforma del proceso penal, ¿no? Ya el 2005, cuando tú entras a la Fiscalía Oriente, ya llevas 3 años de experiencia con el sistema en el cuerpo. ¿Sientes que esa como percepción de que fuera muy garantista, con todo el tiempo que ha pasado, ya estamos hablando de 20 años o más, se ha ido perdiendo? Todavía quedan algunos sectores que dicen no, que los imputados solamente por ser acusados no pueden tener esos derechos, o ya se asumió? Sobre todo te lo digo hacia la lucha contra la corrupción. No, yo creo que en general ese estigma se mantiene, de que el sistema es muy garantista, un poquito de la puerta giratoria, que hay algún que alguien queda en libertad, se amplifica en los medios. Yo diría que viene, es una marca que todavía tiene el sistema, que no es de todo justa, ¿ah? ¿Mm? Sobre todo si uno analiza las cifras. Hoy día en Chile tenemos más de 60.000 personas privadas de libertad, es el mayor número en la historia. Tenemos un problema, por supuesto, importante de comisión de delitos, pero el sistema tiene una forma de actuar que permite, yo diría, rápidamente, y ahí a veces antecedentes, sobre todo en delitos, encarcelar a las personas, distinto de lo que ocurre con los delitos de cuello y corbata, donde eso más bien es la excepción y las prisiones preventivas cortas y las sentencias terminan siendo muy poco rigurosas, muy poco castigadas finalmente. Ahí el sistema tiene una doble problemas que yo creo que existen. Carlos Gajardo, vamos a hacer una breve pausa acá en Frecuencia Literaria por Radio USACH para seguir hablando de tu muy necesario e interesante, bien escrito, me atrevo a decir sin que suene baladí, entretenido libro, Somos tontos hasta las 12. Y a propósito del título, aunque yo había apostado por Los prisioneros, a propósito también del epígrafe de tu libro, vamos ahora con los tres, ¿te parece? Preséntala tú. Obviamente sabes cuál es. Me vas a sorprender con la canción Somos que tontos, es de los no tres. pesados. ¿Cuál es? Somos tontos no pesados. Sí, Maravilloso. la escuchamos entonces. Ahí en el libro, no Sí. voy a spoilear, pero en el libro hay una historia interesante con el Ah, grupo no, Los yo la Tres, quiero ¿no? contar, la voy a spoilear igual. Porque es muy sabrosa, así que la vamos a cantar a la vuelta de la música. Contamos eso del libro Somos tontos hasta las 12. Ahí estábamos escuchando Somos tontos no pesados de Los Tres, y no solo porque hace alusión y el guiño al libro Somos tontos hasta las 12 de Carlos Gajardo, que es el que nos convoca esta tarde acá en Frecuencia Literaria, sino porque él tiene una historia muy interesante y sabrosa respecto, sobre todo con Álvaro Enríquez. Pero antes de entrar a eso, vamos a contar, Carlos Gajardo, cómo te empezaste a hacer famoso, digamos, ¿no? Porque es cierto, sobre todo te empezaron a conocer más allá de la fiscalía, de los abogados y abogadas, de los litigios, sino en las calles. Y acá me quiero detener en este caso emblemático, noviembre 2008. El asesinato por sicariato del joven economista Diego Schmidt-Hibel por María del Pilar Pérez, tildada por la prensa como la Quintrala de calle Seminario. Vivo al lado, así que cada vez que paso por ahí me acuerdo y me dan tiritones. Ese caso, ¿qué es lo que te permitió también a ti como fiscal, aparte de no solo
el horror, ¿no?, de lo que implica. Nosotros no estábamos acostumbrados al sicariato, lamentablemente, no digo que estemos acostumbrados ahora, pero se ve más. ¿Qué es lo que significó y cuán complejo fue ese caso para ti? Bueno, fue un caso terrible, ¿no? Porque efectivamente se trataba de un crimen cometido con arma de fuego en las primeras horas de la mañana, el día 4 de noviembre del año 2008, pero que luego pudimos asociar a otro segundo que había sido doble del ex marido de María del Pilar Pérez, cometido también con arma de fuego a poca distancia de allí, también en Providencia. Y la investigación permitió ir avanzando para determinar que se trataba de crímenes por donde se habían utilizado armas modificadas, con silenciador, con sicario, en un esquema bastante complejo, ¿no? Entonces, por una parte fue una causa que a mí en lo emocional me marcó mucho porque percibí y obviamente uno es empático finalmente con el dolor de las familias, de la familia de Diego Schmidt-Hebel, de su padre, de su madre, Klaus y Greta, de la familia de María del Pilar Pérez. Y por lo tanto fue un caso que en lo emocional para mí ha sido sin duda el más fuerte de los que me ha tocado investigar. Pero junto con eso fue un caso también que en lo profesional fue muy desafiante porque tuvimos que hacer muchas diligencias para poder determinar los autores, llevarlos y terminarlos condenando a penas que han sido históricas, ¿no? Son 2 presidios perpetuos para cada uno, no antes de 60 años pueden recuperar su libertad. Y fue un caso que concitó también mucha atención de la gente, de los medios, y que me permitió también aprender a manejarme en las relaciones con los medios de comunicación. A ver, tú también cuentas ahí de este entrenamiento, ¿no?, que se realiza a propósito también de la reforma procesal penal, donde las y los fiscales van a tener un contacto más directo con la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Y tú, a lo largo de tu libro, cuentas varias cosas que tienen relación justamente con la importancia de los medios. Por un lado, lo de investigación periodística, sin ir más lejos, partiendo por CIPER, ahora hay más, pero por el caso Hermosilla, el trabajo que ellos hacen para que ustedes tomen también investigaciones. Por otro lado, lo que significa esto, ¿no?, los medios de comunicación masiva, que son puntos para amplificar una situación, ya sea un caso en específico o denunciar, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Ministerio Público a propósito de la renuncia de ustedes. Y en ese caso el contexto muy bien trabajado porque esperaron que el Papa regresara a Roma, ¿no?, para tener la atención mediática. Y lo otro son las filtraciones. Así que digamos que los medios de comunicación son, ¿no?, una espada de doble filo. Y tú además eres columnista, yo te decía fuera de micrófono, te escucho siempre cuando apareces como panelista, sobre todo en la radio T13 Radio, ¿no?, ahí con Valenzuela, y es muy agradable porque nos haces la bajada. ¿Cómo es tu relación con los medios? ¿Cómo tuviste que aprender ahí? ¿Y cómo evalúas todo lo que está pasando con los otros casos? Luego de Penta, luego de SQM y ahora con lo que estamos viendo de los coletazos, incluso de casos que tú lideraste. La prensa. No, yo tengo una gran valoración del trabajo que hacen los medios de comunicación, ¿no? De hecho, en la presentación de este libro que la hicimos hace un par de semanas, hicieron la presentación 2 grandes periodistas, Mónica González, Tremendo. Premio Nacional de Periodismo, y Mónica Rincón, Premio Bianca Franovich de este año. Sí. Lo que refleja, digamos, la relevancia que para mí tiene el periodismo de investigación, de entrevistas, de información. Lo menciono harto en el libro. En el libro doy cuenta de la importancia que tuvieron investigaciones periodísticas, de la importancia que tuvieron entrevistas, ¿no? Una entrevista, por ejemplo, donde Manuel Guerra dice que el cohecho es intransable. Bueno, y resulta que 6 meses después tira al tacho de la basura el cohecho. O las entrevistas que le hicieron a Jorge Abot, donde Jorge Abot tiene que terminar reconociendo en esas entrevistas que se juntó a escondidas previo a ser elegido fiscal nacional con distintos senadores, y lo fue reconociendo a cuentagota en distintas entrevistas hasta el año 2021, la última, porque los periodistas se lo fueron sacando. O sea,
es muy importante el trabajo que hacen los medios de comunicación cuando investigan, cuando interpelan, cuando informan a la ciudadanía y tengo un altísimo concepto de ese trabajo. Las filtraciones son parte del trabajo periodístico, son inevitables. El sistema no tiene una forma de impedir 100% que las investigaciones se conozcan públicamente, porque cuando tú entregas copia de las carpetas a los distintos intervinientes, a los abogados, a los querellantes, ese control se pierde y no me parece que sea un gran problema. Fíjate que esa discusión es bien cínica, porque solo se cuestionan las filtraciones cuando son causas de cuello y corbata. ¿Ah? Ahí dicen, no, la fiscalía está filtrando, no puede ser, la presunción de inocencia. Pero cuando se filtran los casos del Tren de Aragua, ¿ah? O de las bandas criminales de los cara de jarro, los cara de pelota, ahí a nadie le interesa. ¿Ah? Y se hacen reportajes, se muestra todo en televisión y nadie dice, oye, ¿y la presunción de inocencia dónde está? Entonces, yo no me compro este tema de que las filtraciones sean un problema. Lo son cuando afectan el éxito de la investigación. Y eso ocurrió, por ejemplo, en el caso de Hermosilla, cuando el director de la PDI le filtraba a Hermosilla antecedentes Sergio reservados de la Muñoz. investigación. Sergio Muñoz, ¿no es cierto?, que terminó preso por esas cosas. Esos hechos, esas filtraciones me parecen graves, pero las filtraciones que se producen a los medios de comunicación cuando la causa ya está robusta no tienen ninguna significancia y muchas veces, al contrario, generan un efecto positivo de que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo en su país. Y tomo esas palabras finales, ¿no? Que la ciudadanía conozca y que te conociera a ti con tu trabajo a propósito de Penta y SQM antes que te lo sacaran. Y ahí vamos a la anécdota con los tres, pero que tiene una previa que me imagino que te emocionó o te sorprendió en un partido de fútbol. Esa es la primera. Sí, no, lo que pasa es que fue la audiencia del caso Penta, y bueno, dijimos lo que dijimos, ¿no es cierto? Entre otras cosas, la frase de este libro, que somos tontos hasta las 12, se obtuvo la prisión preventiva de importantes personas, hubo un reconocimiento que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Muy importante de la gente de a pie. Entonces hubo varios hitos que cuento en el libro, ¿no? Una vez que fui al estadio, pocos días después, yo seguía haciendo mi vida normal, ¿no? Siempre fui al estadio, seguí yendo, entonces voy al estadio, la gente me empieza a reconocer y se empieza a correr la voz, primero como un murmullo y después un gran aplauso de los asistentes, ¿no? Fue muy bonito, me pasó una cosa parecida cuando fui al Festival de la Vendimia en Curicó, voy al Festival de la Vendimia, me siento, ¿no es cierto?, a ver el espectáculo, me reconoce Pancho Saavedra, que estaba animando Eso no está en el libro, el ¿eh? evento. Está en el libro, No. esto te lo cuento. Ya, bacán. Y me menciona, ¿no es cierto? Se produce un gran abrazo de la gente. Fueron hechos muy bonitos. Y una de las cosas que cuento es que, claro, voy a ver a los tres, que es un grupo, a mí en general me gusta mucho la música, el rock en español, los prisioneros, los grupos argentinos, los tres. Y terminamos el concierto, nos quedamos con mi familia a comer en unas mesitas que estaban afuera del local. Este era un teatro que gerenteaba o era dueño Julio César Rodríguez, a quien yo no conocía en esa época. Entonces estoy ahí comiendo y se me acerca Julio César y me dice, oiga fiscal, me dice, Álvaro Enríquez dice que lo quiere conocer, si se puede sacar una foto con usted. Imagínate yo, o sea, voy a decir, no, pues lo acaba de ver tocar, no, por supuesto, le dije que venga. Entonces viene Álvaro Enrique muy amable, muy humilde, ¿no? Y se saca una foto conmigo. Y había harta gente en ese momento, pues, ¿no? Entonces esto al otro día fue un pequeño, no sé si el mostrador o alguien así, ¿no? Y publica foto, ¿ah? La foto que Exacto. Álvaro Enrique fue. Fueron Bonito, buenos momentos, son anécdotas, bonito pero reconocimiento. reflejan que sí, que reflejan un reconocimiento del trabajo que hacíamos. Carlos, cuando estabas hablando de tu primer gran éxito mediático al menos, ¿no? Que es el de la Quintrala, que tú bien detallabas, con muy buena memoria, te acordabas de todo. eh, Tú hablaste de lo emocional, ¿no? De también lo que implicaba, no solo en términos profesionales, sino como persona. Y en tu libro, y aquí quiero pedirte una comparación, porque siempre dicen que el primer golpe es como cuando la primera vez que te patean es la que más te duele, aunque no haya sido tu gran amor, pero la primera vez que te rompen el corazón. ¿Cómo tú internamente trabajaste la decepción que tuviste
la frustración y el dolor del caso de los Niches, esta zona rural cerca de tus tierras, con este crimen donde una persona muere por los golpes, ¿no? No es de forma inmediata, pero es un homicidio luego de lesiones muy graves y no se encontró el culpable, con lo que luego pasa con Penta, que son obviamente delitos totalmente distintos, con otro tipo de gente y otras situaciones, otros tiempos, pero igual son decepciones. ¿Cómo lo manejaste y cómo lo ves en retrospectiva? Yo creo que siempre las derrotas son aprendizajes, ¿no? Entonces intento siempre sacar lo mejor de aquello. Para mí el caso de ese homicidio ocurrió en una comuna rural de Curicó, que cuento en el libro, en Los Niches, fue muy importante para eh, darme cuenta o marcarme a fuego de la importancia que tiene trabajar bien desde el comienzo, las primeras diligencias. Esto está súper estudiado, ¿no? De que las primeras 24 horas, las primeras 48 horas en los delitos de ese tipo, homicidios u otros parecidos, son fundamentales. Hacer las cosas bien porque cuando el tiempo pasa, la verdad huye. Y creo que fue una gran enseñanza para mi trabajo posterior. Fue una cosa que pasó muy al comienzo en mi carrera como fiscal. Lo que sucedió en Penta tiene otro matiz, ¿no es cierto? Ahí no tiene que ver con el trabajo que no se hizo correctamente, sino que tiene que ver con la falta de solidez institucional para perseguir causas que son importantes. Y ahí también recojo enseñanzas sobre la necesidad, sobre todo, de fortalecer, de darle autonomía al sistema y también de no pecar de ingenuo, ¿no? Yo creo que en este caso, mirándolo para atrás, han pasado 10 años, yo creo que tuve la ingenuidad de pensar que íbamos a tener la capacidad de investigar adelante sin importar quién estuviera al frente. Y cuando miro y me doy cuenta que en esa investigación a la vez estábamos investigando a 3 de los 10 grupos económicos más importantes, Penta, SQM, Julio Ponce Lerú y Corpesca, el grupo Angelini, 3 de los 10 grupos más importantes, de las 10 fortunas más grandes del país, algo que no se ha vuelto a repetir, ¿no? Ninguna de esas fortunas ha vuelto a ser investigada posteriormente. Pero adicionalmente investigamos a buena parte de la clase política, ¿no es cierto?, desde la UDI por la derecha hasta el Partido Socialista por la izquierda, incluyendo a los presidentes o expresidentes, Piñera, Bachelet y Frey. Bueno, creo que haber pensado que esa investigación se iba a hacer sin que el poder intentara exitosamente torpedearlo fue un poco ingenuo. Carlos, en el capítulo me gusta mucho el título, El martillero, el contador y el gerente, que ahí tú ya nos cuentas quién es quién. Em, Nos cuentas cómo también esto de no solo la fortuna o las sincronicidades o el Dios proveerá de tu padre, pero el que busca encuentra, ¿no? El caso Penta nació como una arista del fraude al FUT. Y esa situación de este fraude tributario, ¿no? Que fue la primera pesquisa, igual te supedita, o al Ministerio Público, cuando tú eras fiscal, al trabajo que hace el Servicio de Impuestos Internos. Cuéntanos un poquito ahí cómo es el mecanismo, porque si ellos, por lo que yo entendí, no presentan querellas que tengan que ver con estos tipos de delitos, ustedes no pueden avanzar de alguna manera, o sea, en la causa propiamente judicial. Bueno, eso es una anomalía, creo yo, de algunos delitos que existen en nuestro país, que curiosamente, y como ya perdimos la ingenuidad, esto no es casualidad, ¿no? Son todos delitos de cuello y corbata. Fíjate, Daniela, que en los delitos tributarios es necesario para que la Fiscalía pueda actuar que el Servicio de Impuestos Internos presente una querella. En los delitos de colusión, para que uno pueda investigar un delito de colusión de las grandes empresas, tiene que presentar una querella o una denuncia al Fiscal Nacional Económico. O en los delitos electorales, para que uno investigue la trampa que se hace en el financiamiento de campaña, la Fiscalía tiene que esperar una denuncia de un organismo que está cuoteado políticamente como el CERVEL, el Servicio Electoral. Entonces, no es casualidad que 3 de los grandes delitos que tú puedas perseguir, que involucran al poder, la Fiscalía está atada de manos. Tiene que ser previamente denunciados esos hechos por el Servicio de Impuestos Internos. Cuando esto implica a personas de bajo poder,
no hay problema, ¿no? Entonces yo cuento en el libro cómo tuvimos una relación muy fluida con el Servicio de Impuestos Internos. El caso del fraude al FUT, que es antecedente del caso Penta, lo investigábamos casi en conjunto, ¿no? Yo las declaraciones las tomaba con un policía a un lado y un funcionario del servicio al otro, o sea, para que no se nos escapara ningún detalle. Bueno, cuando la investigación llegó al centro del poder, sobre todo en el caso SQM, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a trastabillar y eso terminó con que finalmente removieron al director del Servicio de Impuestos Internos para impedir Exacto. que siguiera haciendo Llorat, ¿no? su trabajo, ¿no? A Michel Llorat y también al subdirector jurídico, a Cristian Vargas. Entonces, no es correcto un sistema en que la investigación de un delito, que es algo muy grave, que afecta al conjunto de la sociedad, finalmente dependa de una sola persona. Esa es una anomalía institucional y a pesar de que han pasado 10 años de estos hechos, esa anomalía no se ha corregido. Carlos, ya te decía antes de salir al aire que no quería centrarme tanto en la descripción de los casos. Tú lo has hecho latamente, no solo durante estos años, sino de una forma muy pedagógica, precisa y detallada en tu libro. Por eso quería hacer algo distinto. Y está todo muy aclarado ahí, muy bien relatado. Quiero detenerme en aspectos que me parecen muy valiosos de tu pluma. Más allá de las críticas justificadas, ¿no? Que no son porque te cae mal, sino a la luz de los hechos y las evidencias que hemos ido conociendo con estas filtraciones, por cierto, de la figura de Jorge Abbott como fiscal nacional y también, por supuesto, Manuel Guerra como fiscal regional. Quiero detenerme también en la admiración y respeto que tú también no solo lo haces de forma, digamos, transversal a tu compañero de labores, fiscal adjunto Pablo Norambuena, sino personas, por ejemplo, que a lo mejor la gente no conoce. En el caso Penta, algo muy bonito con el capitán carabinero Felipe Río, a propósito de querer ubicar al martillero, en este caso Jorge Valdivia, sí, tú dices, igual que el futbolista, pero Jorge. Hablemos de ese caso porque, y luego, por supuesto, uno mucho más conocido hacia Javier Armendáriz, de la Fiscalía Oriente. Pero estas pequeñas historias que son las que marcan, porque por algo también quisiste darle este homenaje en el libro. Sí, totalmente. Mira qué bonito que lo indiques, ¿no? Porque tal como en el libro yo hablo muy mal de ciertas personas que me parece que denigraron el ejercicio correcto de la función pública, el caso más paradigmático sin duda es el de Manuel Guerra, también resalto funcionarios públicos, sobre todo, que hicieron su trabajo de una manera ejemplar, ¿no? Porque tampoco me gusta que quede la idea que a veces se instala de que todos los funcionarios públicos son corruptos, están todos apitutados, en fin, ¿no? Una especie de estigma que es muy injusto, porque el fuerte de lo que yo conocí fueron personas que trabajaban día a día por tener un mejor país, una mejor institución. Y ahí menciono personas, ¿no? Y menciono, por ejemplo, al capitán Ríos. El capitán Ríos, que hoy día ya debe ser comandante, ¿no? Tiene que haber ascendido, tengo cierto contacto con él a veces. Era un carabinero del OS9 con el que trabajamos durante muchos años en investigaciones económicas. Y él fue clave en ubicar a este martillero, que es pieza fundamental del caso, a Jorge Valdivia, ¿no? Entonces, después de muchas búsquedas, un día me llama el capitán Río y consigo ubicarlo y tal como me había advertido su abogado, esa persona estaba al borde de la muerte, estaba con un cáncer muy avanzado. Y el capitán hizo lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Tomó las declaraciones, incautó lo que había que incautar y a las 2 semanas Jorge Valdivia se murió. ¿Ah? Si no hubiera sido por esa actividad que hace el capitán, probablemente no habríamos avanzado lo que avanzamos y yo creo que es importante relevar ese trabajo que en esta causa tantas personas hicieron, tantas policías, funcionarios del servicio, compañeros de trabajo, que permitieron conocer tanta verdad como se conoció en el caso del financiamiento político de Penta y SQM. Profesional, pero no robotizado, Carlos, porque fue capaz de decirte, soy incapaz de llevármelo detenido, por eso tomó la declaración ahí, dada la situación en la que estaba terminal. Y las palabras hacia Javier Armendáriz, ¿no? Que tú señalas, modelo de lo que debe ser un fiscal.
te cito, comillas, hombre serio, correcto, que investiga a quien le toque, sin hacer la menor distinción de si es un parlamentario, un ministro o una persona de la calle. ¿Hay otros como Armendáriz? Hay mucho, la fiscalía está lleno de esos, ¿no? Pero también hay guerras, entonces hay que hacer la distinción entre unos y otros. Fíjate que Armendáriz tiene esa particularidad de que lo atacan de la derecha y de la izquierda, ¿no? Sí. Diputados de derecha pidieron su remoción, ¿ah? Fueron a la Corte Suprema y pidieron su remoción, juntaron las 10 firmas por las investigaciones que ha llevado a propósito del estallido social. Y por otra parte, por el lado de la izquierda, ¿no es cierto?, lleva también la investigación en contra de Daniel Jadwe, entonces también lo atacan por ese lado. Y él hace su trabajo, es el fiscal regional que curiosamente, yo no creo en las casualidades, pero es el fiscal regional que estuvo a cargo de las únicas 2 condenas que hay en Chile a senadores de la República, a Jorge Lavandero en la Araucanía y después a Jaime Orpiz por el caso Corpés, que termina el trabajo que nosotros iniciamos junto a la fiscal Jimena Chong. Funcionarios de esa categoría está lleno también y por supuesto que aproveché este libro para homenajearlos, destacarlos, relevarlos, porque yo creo que es importante que la gente sepa que junto con el bien y el mal, ¿no es cierto?, hay que separar esa paja del trigo y que uno pueda distinguir las cosas que funcionan y las que no. Bueno, hay cosas muy interesantes, detalles que tú nos das, por ejemplo, sobre todo que yo diría que es como lo central en contenido ya más duro de tu libro. Somos tontos hasta las 12, Carlos, que es la madre de todas las audiencias. Ahí lo que es justamente esta gran audiencia de formalización en marzo de 2015 y lo que significó finalmente también para la ciudadanía. Tú dices, fue muy impresionante para la ciudadanía ver a estos 2 altos ejecutivos, Delano y Lavín, salir rumbo a la cárcel acompañados por gendarmes. Fue muy impresionante, reiteras, ver que la justicia podía perseguir a los poderosos. Y por eso tú también planteas y recalcas en el libro que los fiscales representan no solo un poder del Estado, sino justamente a las y los ciudadanos. En el anexo, de cuando tú pones tu carta ahí de enero del 2018, y luego también estos como consejos o propuestas también para enfrentar la corrupción en nuestro país con este fortalecimiento, autonomía e independencia de las instituciones, nos queda un poquito de esperanza para ver todo lo que está todavía ahí en pendiente, porque luego de las clases de ética, muchos, perdón que use esta palabra, quisimos vomitar, sino llorar y reír al mismo tiempo. ¿Con qué te quedas también respecto a la recepción que ha tenido tu libro? Insistimos, ya va a salir la 3ª edición, Carlos Gajardo. Me imagino que estás muy, muy contento. ¿Tu padre vive aún? No, mi padre que ¿No? falleció el año 2011, así que no pudo ver nada de esto, ¿no? La última causa grande que me dio a investigar fue el caso de María del Pilar Pérez y por supuesto estaba muy El 8. orgulloso del trabajo que yo hacía, pero me imagino cómo habría estado si hubiera visto todo el trabajo posterior, no le habría cabido el pecho en el cuerpo seguramente. Fíjate que ha sido importante que la gente queda con esta doble sensación, ¿no? Por una parte me dicen, oye, pucha, qué rabia conocer todo esto, recordar la deserción, ¿no? Pero por otra parte también con una sensación de esperanza de que las cosas pueden mejorar, de que se corre el cerco de lo posible, de que a pesar de lo que pasó, hubo avances importantes en temas legislativos, en fin. Efectivamente el libro tiene ese doble sabor, ¿ah? Ese doble sabor de derrota y de esperanza. Y yo creo que es bueno que las personas lo mastiquen y saquen sus propias conclusiones. Tú sabes que uno escribe el libro, pero después el libro tiene vida propia, ¿no? Y cada lector se apropia de él y lo interpreta como quiere y saca conclusiones que le hagan sentido. Yo con eso me he sentido muy satisfecho, no solo por la alta recepción y venta que ha tenido, sino porque además cada lanzamiento que hemos hecho, cada firma que hemos hecho en distintas ciudades, hemos hecho acá en Santiago, en Valparaíso, fuimos a Valdivia, este fin de semana voy a mi natal Curicó y a Talca,
Ha sido bien bonito escuchar a la gente y ver lo que el libro ha provocado en ellos. Así que yo, nada, feliz con lo que ha pasado. Y sería muy interesante quizás, ya que perdiste el miedo, ¿no?, a la escritura y viste, ¿no?, que se te dio muy bien, quizás, no sé, compartir luego más adelante parte de tus columnas, ¿no?, ya sean las de medios escritos o algunas que elabores luego de tus intervenciones en la radio respecto a tus opiniones con autorización de todo lo que estamos viendo con diferentes casos en la actualidad. Te la dejo. Vamos a ver, ¿cómo sabes tú si viene otro libro en camino? Eso. Parece que algo viene. Ya. Carlos Gajardo, el ex fiscal, abogado, columnista y escritor, nos ha acompañado esta tarde acá en Frecuencia Literaria con este interesantísimo y necesario libro, Somos tontos hasta las 12, Corrupción en Chile, editado por Aguilar de Penguin Random House. Muchas gracias por habernos acompañado, Carlos. Gracias por la invitación, Daniela. Quédense en nuestra sintonía, ya viene Mirna Schindler, como siempre, ya saben, acá en la Radio USACH, sin pretexto. Chao.